Infecciones parasitarias. Veamos entonces. Dice, en un centro de salud de la selva consultan por un cuadro recidivante de fiebre alta, anemia severa, ictericia y postración. Acá hay 3 palabras que ustedes ya les he dicho que tienen que considerar. Entonces estamos frente a un síndrome febril, ictérico, en la selva, encima con postración. Entonces nos están diciendo incluso que se trata de una malaria, porque acá nos identifican el plasmodium. Entonces, ¿qué es lo que podríamos plantear? Nos dicen cuál es el que pueda ser causa de recidivo. Entonces, recuerden ustedes que dentro de los plasmodium, acá en Perú, tenemos 3, Plasmodium vivax, que es el que en mayor porcentaje, por frecuencia y aislamientos, llegan más graves por vivax que por falciparum. Clásicamente en la literatura te dicen, el que se complica con compromiso neurológico, sistémico, es falciparum, ¿no? Pero en la práctica diaria vamos a ver más complicaciones por vivax porque llegan más casos de eso. Y tenemos malariae también, ¿no? En algunas zonas en Perú, Huánuco, por ejemplo. Entonces, Knowlesi no los tenemos, son en otras zonas, Oceanía, por ejemplo, algunas islas. Entonces, definitivamente, lo que va a primar más es el vivax. ¿Cuáles son los que hacen las recaídas por la presencia de los hipnozoitos? En este caso, son justamente Plasmodium vivax y ovale. Entonces, bajo estas circunstancias, la pregunta era muy inocente y te daban como opción Plasmodium vivax, ¿ya? Recuerden que para erradicar estos hipnozoitos, pues uno tiene que brindar estrategias terapéuticas como la primaquina, ¿no? Que tiene actividad justamente a este nivel. Muy bien. Entonces, recordar porque en estos pacientes hay que ver cómo es la presentación clínica. Estamos viendo con fiebre, ictericia, postración. Pueden haber compromisos generales y recuerden que los casos de malaria que se terminan complicando, por lo general tienden a ser injuria renal, ¿ya? Injuria renal. Muy bien. Dice, varón de 25 años, hace 4 días presenta cefalea intensa, fiebre, náuseas, vómitos y 2 episodios de convulsiones. Hace 2 semanas tiene una sinusitis y hace una semana fue a nadar a un lago. Tiene presión ahí, 110/70, frecuencia cardíaca en 90, temperatura 39, está despierto con tendencia al sueño, está con rigidez de nuca, parálisis del tercer y sexto par craneal, laboratorios leucocitos 18.000, glucosa en 105, el líquido con pleocitosis a predominio de polimorfos nucleares, proteínas en 80, glucosa consumida, miren, 25 y ADA negativo. Acá ya les he dicho el antecedente importante, ya hemos revisado algo de esta pregunta en un bloque previo, en meningitis, y acá tienen esto, ¿no? Hace una semana nadó en lago con sinusitis y 4 días. Estamos frente a un caso de una, en este caso, meningitis es aguda, con un cuadro estrepitoso, con consumo de glucosa y de predominio polimorfo nuclear, ¿no? No parece que fuera bacteriano, pero nos dan de todas maneras la presencia de polimorfos nucleares que podría ser un distractor. Entonces acá el antecedente epidemiológico va a cumplir bastante su función. Un neumococo definitivamente no tendría estas antecedentes por ahí, está convulsionando, está yendo mal. Un meningococo también sería otro causal en un paciente de esta edad, agudo también. Acantamueva podría ser una ameba de vida libre, pero recuerden que también hay antecedentes de queratitis por ahí y los cuadros de acantamueva son más crónicos. Naegleria creo que encajaría mucho mejor porque les dije que era la meningitis crulenta con cuadro estrepitoso, 99% de mortalidad y agudos. ¿Ya? Y criptococo sería una meningitis crónica. Dice que usted está laborando en el centro de salud 1-3 y atiende a una niña de 5 años por pérdida de peso, epigastralgia y náuseas, niega fiebre. Los padres refieren episodios de diarreas agudas claras de aspecto grasos que atribuyen a consumo de agua cruda. ¿Cuál es el agente etiológico a considerar?
ciclospora, blastocisis, balantidium y Giardia lamblia. Entonces, si nos dan en un paciente pediátrico varias de estas opciones, blastocisis hominis puede ser un comensal, que muchas veces no requiere tratamiento. Ocasionalmente, en algunas gestantes, sí podríamos tratar blastocistosis, ¿ya? Que tener mucho cuidado cuando encuentren en algunos casos, porque es un comensal, pero blastocisis te da una diarrea acuosa, ¿no? Acuosa, ¿ya? Balantidium coli, principalmente tendríamos el antecedente, ¿no? Porque es uno de los protozoos más grandes que hay. Tendríamos que nos dan la crianza justamente de cerdos, ¿no? Entonces, si no tenemos ese antecedente epidemiológico, por lo general estaría un poco más difícil pensar en esta etiología. Y sobre todo porque pueden en su evolución progresar y clásicamente las preguntas han ido orientadas eh, a estar enfocadas a lo que es un prolapsus, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Giardia lamblia es un cuadro crónico, por lo general en pediátricos, déficit de inmunoglobulina A es un factor predisponente, ya han visto cómo es la característica, ¿no? De este aspecto grasoso, con enteropatía perdedora de proteínas, entonces eso lleva a una malnutrición y si no tratamos evidentemente el cuadro clínico, pues el paciente, incluso hay cuadros muy sistémicos donde han fallecido estos pacientes. Entonces el tratamiento para ella definitivamente vamos a darle metronidazol. Ciclospora cayetanensis pensaríamos también en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? También en pacientes VIH, donde cotrimoxazol sería una opción. Entonces acá para nosotros lo más aproximado por características clínicas vendría a ser Giardia lamblia, ¿ya? Muy bien, dice varón de 18 años procedente de Arequipa, tiene 10 días de edema periorbitario, fiebre, malestar general, adenopatía y hepatomegalia. ¿Cuál es el vector responsable de esta enfermedad? Entonces, si viene de Arequipa, de la región sur, tiene un edema periorbitario, fiebre en ganglio cervical, habría que ver cuál es el agente, el vector que es causante, ¿no? Entonces, ya saben que por lo general estamos hablando acá con el edema periorbitario, probablemente ha venido, en este caso, un triatomino, y este triatomino lo que ha hecho es hacer una picadura y luego defecar, y definitivamente en la zona sur, pues condicionaría a tener un cuadro de un Chagas de inoculación que se ha presentado de esta manera y estamos viendo el chagoma de inoculación a nivel periorbitario. Entonces, en esta fase aguda, 1 a 2 semanas después de que hizo este contacto, pues en caso de transfusiones puede durar hasta 4 meses el periodo de incubación. En estos casos viene malestar, fiebre, anorexia y puede estar asintomático. Es raro que en las fases agudas, en Chagas, agudo, recuerden que también podría presentarse con miocarditis, ¿ya? Efusión pleural y meningoencefalitis. También podrían ser en fases agudas, aunque es raro, ¿ya? Lo más común es toda la clínica que están viendo acá. Y ya en las formas crónicas de Chagas, pues definitivamente van a ver todos los megas, megacolon, megaesófago, ¿no? Los megas, ¿ya? Así que en estas circunstancias, pues los triatominos son el vector, en este caso, que está predominando en la zona sur. Si nos preguntaran cuál es el vector más frecuente en otra zona, por ejemplo, en la zona norte, por ejemplo, podríamos pensar en un Panstronghilus. Perfecto. Zona norte, ¿ya? Zona sur, los triatomas, y zona norte, los Panstronghilus. ¿Y cuál es en este caso, los Phlebotomus verrucarum? Obviamente, las luxomias, ¿cierto? Las luxomias están acá, definitivamente están relacionadas bastante con Bartonella y Leishmania, no tiene nada que ver con esta forma de presentación clínica. Aedes aegypti, pues estamos relacionándolo con dengue, ¿no? Principalmente, también Zika y también en la fiebre amarilla, pero en la urbana, ¿ya? Entonces no tiene nada que ver con esta presentación clínica. Y Lutzomia tejadai también
menos frecuencia que Lutzomia verrucarum como agente de leishmania sobre todo. Así que son los diferenciales. Paciente de 13 años, procedente de zona rural, hace 6 meses tiene cefalea recurrente con crisis convulsiva en 2 oportunidades. En la tomografía tienen imágenes calcificadas, múltiples, y nos preguntan por el agente causal. Entonces, la primera causa de convulsiones en un paciente en Perú, por lo general, antes de los 20 años, sobre todo con estos antecedentes de cefalea recurrente, podrían ser orientadas a buscar sobre todo los cisticercos, ¿no? Entonces, de todos los agentes que están mencionados acá, recuerden que uno de los estadios de cisticerco, justamente por la primera infección por Taenia solium, nos va a condicionar a todo este cuadro clínico. Entonces, una vez que el paciente ha tenido exposición, es decir, ha comido heces contaminadas, pues las formas de cisticerco van a ser las que van a predominar a nivel cerebral, van a expandirse y pueden dar este cuadro convulsivo, ¿ya? Entonces, imágenes calcificadas es la forma final en la evolución, porque recuerden que tienen unas formas que son quísticas. Estas formas quísticas son las que van a requerir muchas veces tratamiento con antiparasitarios. Entonces tenemos formas quísticas, formas coloidales, formas vesiculares, y una vez que evolucionan, ya estos pacientes pues tienen las formas calcificadas, ¿no? Entonces, definitivamente si nos dicen cuál sería el tratamiento para estas formas donde están quistes, en este caso ustedes piden la tomografía, van a encontrar que estos pacientes tienen la presencia de justamente Scolex, ¿ya? Entonces, si tienen estas formas o tienen una forma ocular, pues definitivamente es donde se van a beneficiar en el tratamiento de la neurocisticercosis. Recuerden, todo lo que es intraparenquimal se va a beneficiar de darle un tratamiento hoy en día dependiendo del número de quistes, ¿ya? Entonces, si tenemos, por lo general, hoy en día, más de 2 quistes, la terapia es combinada con albendazol más praziquantel. Son fármacos que tienen actividad. Si tienen menos de 2, pues definitivamente solamente podríamos requerir albendazol. La pregunta, ¿qué le vamos a dar a este paciente en este caso clínico? Solamente anticonvulsivantes y evitar justamente el uso de albendazol porque estamos en formas calcificadas. En estas fases coloidales, vesiculares, pues definitivamente el tratamiento antiparasitario no va a tener un rol, ¿ya? Escolar procedente de Lima dice que la madre que tiene molestias difusas postprandiales y episodios de tos con expectoración con rasgos de sangre, ¿ya? Dice que ha disminuido de peso, tiene roncantes y sibilantes en ambos campos pulmonares. En el esputo hay eosinofilia. ¿Cuál es el tratamiento a indicar? En primer lugar, ¿cuáles son los parásitos que podrían estar produciendo un ciclo de migración? Porque estamos viendo que si hay eosinofilia podría orientarnos a un cuadro parasitario. Vean, todas las alternativas están indicando prácticamente tratamientos antiparasitarios. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Tenemos principalmente Ascaris, que es uno de ellos. ¿Okay? También tenemos las formas de las uncinarias, Necator, Anquilostoma. También otras de las formas de complejos pulmonares. Y finalmente, también tendríamos estrongiloides estercoralis. Entonces, miren ustedes, es un paciente que viene de Lima y tiene episodios de molestias postprandiales, según lo que están informando. Por lo general, estos cuadros de Ascaris pueden empezar así, con muchos cuadros de sibilancias
por la migración del parásito a nivel pulmonar con eosinofilia. Si es una ascaridiasis, pues definitivamente el tratamiento estaría abocado a darle albendazol. Para que sea un Hecator y un anquilostoma, no va a venir de Lima, puede proceder de una zona de selva, Jaén, por ahí, Cajamarca también algunas veces, y definitivamente podrían tener un cuadro de anemia crónica y fiebre, porque estos pacientes recuerden que cuando los ganchos de estas succinarias se quedan a nivel intestinal, empiezan a hacer la succión y la anemia crónica, ¿no? Entonces, definitivamente, albendazol también podría servir. Y estrongiloides, pues tendríamos algún antecedente de la exposición, ¿no? Por la migración justamente de las larvas filariformes en su ingreso por la vía cutánea, ¿no? Entonces, ¿cuál sería de todos ellos un tratamiento de elección? Albendazol, porque si viene de Lima, el cuadro diferencial Ascaris tiende a ser bastante compromiso pulmonar, como les dije, el pulmón eosinofílico, todos los que hemos mencionado, tiene la presentación de hacer un Loeffler, ¿no? Loeffler. Muy bien. Mujer de 28 años, portadora de HTLV, acude por presentar diarrea líquida, profusa y tos. En el laboratorio tenemos leucocitos de 12.900, tiene discreta neutrofilia, 8% de monocitos y 14% de eosinófilos. Muy bien, hablando de eosinófilos nuevamente, y el HTLV, un factor predisponente para infecciones parasitarias. Entonces ustedes al examen van a encontrar las larvas rabitoideas. Entonces, definitivamente acá HTLV tiene bastante predisposición, ya saben ustedes, a tuberculosis, tiene por ahí sarna noruega, tienen predisposición a cuadros parasitarios, estrongiloides, por una alteración en la actividad de la inmunoglobulina E, por ahí tienen dermatitis infectiva, alveolitis, entre otras presentaciones. Entonces, este HTLV va a producir una disfunción, no va a hacerte una reducción de CD4 considerable como lo hace el VIH, pero tiene esta predisposición. Entonces, en base a esos factores de riesgo, ya sabemos que estrongiloides está dentro de los microorganismos que van a hacer invasión y también podrían hacer un pulmón eosinofílico. Lo que pasa es que cuando hay una infección por HTLV, nosotros a veces nos esperaríamos que tengamos eosinofilia periférica. Miren ustedes que si hay un porcentaje, recuerden que la eosinofilia maligna en este caso, o significativa, es con más de 1.500 eosinófilos en absoluto en el hemograma, y tienen mucha precaución porque en estrongiloides, en HTLV, no necesariamente te va a dar eosinofilia. Es más, en las formas de invasivas, ya diseminadas de estrongiloides, justamente no hay eosinófilos periféricos, ya por una disfunción de la inmunoglobulina E producida y mediada por HTLV. Así que mucho cuidado con eso. 53 años, el cual ya Jaiquitos, un paciente siente la picadura de un zancudo y presenta después una mácula que se convierte en una úlcera no dolorosa. Tiene una reacción de Montenegro positiva. Entonces, esta reacción de Montenegro positiva se está refiriendo justamente al test de leishmanina, ¿no? Entonces, para ver justamente una inmunidad que pueda producirse frente a este cuadro producido por este vector lutzomia, ¿no? Entonces estamos viendo que definitivamente estamos frente a una leishmaniasis. En su evolución tendríamos una úlcera crónica que se ha presentado en el tiempo. Recuerden que la leishmania, pues uno cuando tiene que ver las formas, en este caso infectante para el humano, vendrían a ser los promastigotes, ¿no? Promastigotes. Y la forma diagnóstica, una vez que ya tienen esa úlcera, le hacen un raspado, tendríamos un amastigote. ¿Ya? Un amastigote. Perfecto. Recuerden que tienen cuadros cutáneos y también tienen las presentaciones mucocutáneas. En los cuadros cutáneos, sobre todo, es donde vamos a utilizar bastante el estivogluconato, con los efectos adversos que pueden estar asociados a la medicación, al inyectable, incluso hemos visto hasta pancreatitis por inyectables por estivogluconato.
hasta unos 20 días. Y en las mucocutáneas, pues definitivamente pueden tener refractariedad al uso de estivogluconato, por eso es que tal vez se prefiere utilizar anfotericina B de oxicolato. ¿Ya? Muy bien. Niña de 5 años con historia de diarreas disentéricas, dolor abdominal, tiene anorexia hace varias semanas. La madre la lleva a emergencia por presentar un prolapso rectal. Ya habíamos mencionado antes esto. Retraso pondoestatural, palidez marcada y dolor periumbilical a la palpación profunda. El diagnóstico más probable, filarias, tenemos algunas en la zona selvática, por lo general por zona dérmica, la inoculación, pueden producir paniculitis migratorias. No nos están dando estos datos acá. Ascaris, ya hemos visto que son cuadros gastrointestinales con dispepsia, que en el tiempo podrían progresar a ser cuadros pulmonares como Loeffler, ¿no? Entonces, definitivamente no va acá. Y Giardia, el cuadro gastrointestinal, con otras características en las diarreas, con pérdida de grasa, malnutrición, enteropatía. Los enterobios vermicularis, definitivamente, el examen físico se evidenciarían por lo menos los gusanos y tendríamos el antecedente de prurito. En este caso, si es un varón, principalmente prurito a predominio nocturno, y en mujeres, en niñas, sobre todo el prurito vaginal, ¿no? Con a veces salida por esta zona de los parásitos. De todos estos, las trichuriasis justamente son los que predisponen más a prolapso rectal dentro de su evolución. Escolar de 9 años, procedente de Cajamarca, hace 6 meses con hiporexia, dolor abdominal, diarreas frecuentes. Al examen está sin fiebre, adelgazado, tiene palidez extrema, no hay ganglios de hepatomegalia. Tiene una anemia, miren, hemoglobina en 5 y eosinófilos hasta 35%. ¿Cuáles son las causas de eosinofilia periférica más frecuentes por parásitos? O sea, la cabeza, la fasciola hepática es una de ellas. En fasciola tendríamos que ver principalmente un cuadro de dolor en hipocondrio derecho, en una paciente que viene, que te dice ha hecho el consumo, ¿no? Por ahí de berros o de emoliente, no lo sé, dolor en hipocondrio derecho crónico, y la migración en imágenes que puede verse, incluso puede comprometer vías biliares. Los eosinófilos por lo general pueden estar elevados hasta más de 40%. Diagnóstico con FAS2 ELISA y tratamiento con triclamendazol. Ya, eso sería nuestro mapa en fasciola. Entonces, miren ustedes, tiene dolor, pero tiene diarreas y está con ictericia y hepatomegalia y una anemia severa. Entonces, por lo general, en estos casos, es una de las condiciones que podría generar, pues, definitivamente tanta eosinofilia, y en pacientes pediátricos se pueden ver justamente estas presentaciones. Filarias, como les dije, podría ser cuadro dérmico, migratorio, gastrointestinal, vendría de la zona selva, no de Cajamarca. Acá es donde ha habido consumo de berros por lo general. Entonces, una TB intestinal podríamos tener ascitis, que sería un cuadro casi muy específico para pensarlo acá, dolor abdominal, crónico. Hepatitis crónica no nos dan nada, y aún ictericia de varios meses de evolución estaría descartado, y las amebas pues tendrían otra característica, tal vez con diarreas con sangre, si es que hubiésemos visto una forma invasiva. Ya. Una madre informa que ha visto gusanos en las evacuaciones de su hija de 3 años de edad y le describen, dice, de 1 centímetro de largo, blanquecinos y parece que se mueven, ¿no? Entonces ya habíamos visto Difilobotrium latum acá como alternativa. Definitivamente tendríamos un compromiso con anemia, principalmente consumo ahí de vitamina B12. Tendríamos el antecedente en este caso del consumo de mariscos, no hemos visto nada de eso. Toxocara canis, principalmente el contacto en pacientes pediátricos con canes, principalmente en los parques,
donde se exponen ahí y hacen cuadros de hiperreactividad bronquial, pueden simular asma, entonces no tenemos alguna clínica que nos oriente a estos datos. Ascaris, ya hemos dicho, puede tener una presentación con cuadro invasivo, un Loeffler, no tenemos acá. Las tenias soliums, pues por lo general podrían ser asintomáticas, a lo mucho con dolor abdominal crónico y dispepsia. En cambio, de todas estas, justamente las que producen prurito por la migración y salen en la noche por la proximidad con la zona perianal, son los enterobios vermiculares, ¿no? Entonces, frente a esta opción, enterobius sería una de las opciones a manejar. Y nuevamente acá, nos dicen acá ya lo que habíamos revisado en esta pregunta, 35 años, pescador, hace semanas, dolores abdominales intermitentes, y hace una semana tiene adormecimiento y parestesias. ¿Por qué? Porque justamente Difilobotrium latum está haciendo el efecto, está consumiendo vitamina B12 y está produciendo todas las parestesias. Entonces, de las alternativas, tenia, quiste, esquistosoma, Difilobotrium, fasciola, ya hemos revisado, Difilobotrium sería el más apropiado. Dice paciente de Cajamarca que presenta tos esporádica, cansancio leve y leve palidez. El hemograma tiene leucocitos 8500, hay leve eosinofilia y en la radiografía hay un infiltrado en ápice pulmonar derecho. ¿Cuál es el agente etiológico? Entonces, si acá tenemos nuevamente un infiltrado en ápice pulmonar en una zona que viene de Cajamarca, definitivamente un cansancio, ¿no? Acá tiene leve eosinofilia. Los Necator, definitivamente tendríamos una anemia y un cuadro gastrointestinal. No nos ofrecen por ahí ese tema, salvo leve palidez. Una tuberculosis podría generar un cuadro cavitario único, sí, podríamos haberle pedido una baciloscopía. Legionela puede ser una neumonía intersticial con hiponatremia, ¿no? La exposición justamente en centros geriátricos donde no hay buen sistema de ventilación, no nos dan mucho de ese dato de exposición, sobre todo es importante por el sistema de ventilación. Y la Klebsiella, pues definitivamente nos daría un, un cuadro eh, con una neumonía pesada, ¿no? Con un esputo purulento, herrumbroso, por ahí no nos están dando mucho. Prima la eosinofilia. De todos estos hasta acá, miren, hemos descartado trichuris también porque te puede dar un cuadro principalmente gastrointestinal. Entonces, Necator no tiene un cuadro gastrointestinal, pero sí le llama la atención que tiene palidez, ¿no? Entonces, de todos estos, el único que ya les hemos dicho que puede hacer infiltrados migratorios en un ciclo parasitario, justamente, y con anemia podría ser este agente, un Necator americano. Que está haciendo el consumo crónico a nivel intestinal y está produciendo la palidez, ¿ya? Y la eosinofilia también se explicaría por eso. Ahora, en esta pregunta, dice, ganadero cajamarquino de 48 años de edad, tiene vómica, ¿no? Ya el cuadro clínico está ahí, con flanco derecho, hepatomegalia y el antecedente de dar vísceras crudas a sus perros. Entonces, difilobotrium, ya hemos dicho, anemia, vitamina B12 consumida, cuadro de parestesias, ascaris, migración pulmonar, histidiatídico, evidentemente compromiso hepático y pulmonar serían dos de las presentaciones más frecuentes. Oxiurus, no estamos viendo un enterobius acá, y la trichuris también con cuadro gastrointestinal. Entonces, de todas estas opciones, definitivamente el quiste hidratídico a nivel hepático y pulmonar serían las primeras opciones. ¿Cómo hacemos el antecedente? Ya están viendo ustedes,
procede de una zona ganadera, tiene el cuadro de migración con la vómica, la membrana que se está destruyendo. Entonces acá hidatides sería una opción. ¿Cómo hacemos diagnóstico? A través de la clínica, las imágenes y también con IgG para equinococo, IgM para equinococo también, ¿no? Entonces podrían hacer mucho cuidado porque pueden haber falsos reactivos de cisticerco con equinococo. Así que las IgG, el valor de la IgG y de la IgM, pues no es tan específico y en estos cuadros invasivos, pues dependiendo del tamaño del quiste se puede proceder hacer una cirugía o no. Entonces, por lo general, si tenemos estos pacientes, recuerden que estas serologías, ya les he dicho, pueden tener sensibilidades que van entre 80 y 90%. Hay otras técnicas como inmunoblot que nos pueden ayudar mucho mejor para hacer estos abordajes diagnósticos. Entonces, en la fase 1 habíamos hablado un poco acerca de los abordajes acá. Ustedes tienen cuando opciones de dar tratamientos, cuando por ejemplo están vesículas activas, quísticas, menos de 5 centímetros, podrían utilizar albendazol, ¿no? En cambio, cuando ya están las lesiones más de 5 centímetros y requieren pues alguna actividad aparte antiparasitaria, punción, aspiración, instilación, respiración, la técnica PER para poder hacer el manejo de estas lesiones a nivel hepático más de 5 centímetros. ¿Ya? A nivel pulmonar, por lo general, casi siempre es quirúrgico. Mujer de 30 años procedente de la selva baja, refiere desde hace 2 semanas cansancio, disnea en reposo, tos con expectoración, diarreas episódicas, hemoglobina en 5 y tiene larvas rabitoides. Ojo, larvas rabitoides. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Si viene de la selva, recuerden que prácticamente las uncinarias, pues, son transmitidas de forma fecal cutánea. ¿Ya? Fecal y cutánea. Entonces, si bien es cierto, hemos visto que en la mayoría de casos las larvas rabitoides son las que se pueden encontrar en los huevos, también en el caso de estrongiloides. En el caso de las uncinarias, también tenemos como forma infectante las larvas filariformes. Las dos uncinarias que circulan son Necator y Anquilostoma. Necator acá en Perú con mucha más frecuencia. ¿Ya? Entonces, en la evolución clínica pueden tener, cuando inicia el cuadro clínico, una erupción en el sitio de penetración, pueden tener un eritema, puede haber tos, irritación, baja de peso, eosinofilia. ¿Ya? Entonces, son características de las uncinarias. Ahora, los ascaris, pues definitivamente si uno quiere hacer una forma diagnóstica, ¿qué encontraríamos? Huevos, ¿no? Los huevos de ascaris que no están fertilizados. Trichuris, en una trichuriasis encontraríamos principalmente también huevos no embrionados, ¿no? Entonces, miren que no es la única que te va a dar esta forma de presentación diagnóstica, los estrongiloides, sino también las uncinariasis, ¿ya? Acuérdense que también te da bastante anemia. Hemos dicho que está dentro de los anémicos febriles. Varón de 48 años, procedente de zona ganadera, ingresa a emergencia por cefalea y convulsiones. Al examen tiene lesiones quísticas en tejido muscular. Esta ha sido otra pregunta reciente. Ya tiene unas lesiones en tejido. Hemograma muestra eosinofilia. En el LATEM cerebral hay lesiones quísticas en parénquima. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Entonces, nuevamente nos están mencionando acerca de un cuadro que tiene no solamente lesiones a nivel cerebral, sino también tiene lesiones, como dice, en tejido muscular. Entonces, si estamos frente a un paciente que viene de la zona ganadera, probablemente, y está debutando con convulsiones, ya les dije que antes la primera causa de convulsión en estas zonas debería ser neurocisticercosis. La forma de presentación de lesiones quísticas en tejido muscular traduce una
presentación diseminada con compromiso muscular, ¿ya? Entonces, vamos a ver que de los tratamientos de elección, ya saben que albendazol sería de primera línea, ¿ya? Entonces, recuerden eso. Entonces, ¿qué pasaría si nos preguntan ahora en neurocisticercosis las formas intraparenquimales? Ya hemos visto. ¿Cuáles son las que se tratan? Las formas vesiculares. Las formas vesiculares son las que vamos a, las formas quísticas son las que van a tratarse. Formas quísticas son las que se van a tratar y dependiendo del número, eso ya lo hemos dicho. Pero ¿qué pasa si está a nivel intraventricular? Si está dentro de los ventrículos, lo que vamos a hacer es hacer con neuroendoscopía, entrar y sacar todos los quistes. Se hace una remoción quirúrgica. Si tenemos una racemosa, es decir, en el espacio subaracnoideo, vamos a hacer la cirugía y después de la cirugía vamos a dar albendazol. Si tenemos forma ocular, también se le puede dar tratamiento intravitreo, ¿no? Intravitreo, ¿ya? Ok. Dice, varón de 22 años, procedente de zona selvática, presenta en la cara interna del antebrazo derecho hace 2 meses una úlcera indolora de superficie granular y sin secreción purulenta. No hay evidencia de compromiso de mucosas. La biopsia al microscopio electrónico muestra a mastigotes intracelulares. Entonces, si estamos frente a una infección parasitaria con el hallazgo de A mastigotes, definitivamente, miren las opciones que nos dan. No vamos a pensar en darle meropenem banco, ni caspofungina, ni cotrimoxazol, ¿cierto? Sino antimoniales pentavalentes porque estamos frente a una forma de leishmaniasis, que es una leishmaniasis cutánea. Los antimoniales pentavalentes, entonces, por unos 20 días, y si fuera una forma mucosa o mucocutánea, podríamos utilizar anfotericina deoxicolato, ¿ok?